les decía, voy a compartir la pantalla para mostrarles que en la carta del estudiante ya se hizo el arreglo del error que había en las fechas del examen. Como les comenté en su momento, tenía que verificar cuáles fechas eran las correctas porque tenía que corroborar con otros cursos. Las fechas correctas eran las que estaban acá en la evaluación. Estas se mantienen. 22 de septiembre, 20 de octubre y 1 de diciembre. Entonces ya las acomodé aquí en la tabla. Nada más que sí tuvimos que hacer un cambio con respecto a las tareas. Entonces, las tareas, la primera tarea se las entregamos el próximo viernes a partir del mediodía aproximadamente. Se sube la primera tarea y ustedes tienen una semana de tiempo para entregarla. Entonces, en esta primera tarea, básicamente les va a entrar toda la parte de cinemática y vectores. Eso es lo que tenemos. Cinemática y vectores para la tarea 1 y se entregaría una semana después, el siguiente viernes, que ya les digo es viernes 17, creo. Sí, se las damos el 10, es así, se las entregamos el 10 y el 17 la entregan ustedes. Sería el viernes de la próxima semana y una semana después, 17, entregarían ustedes. El examen queda para el miércoles siguiente, entonces el plan nuestro es durante ese fin de semana calificar las tareas para que ustedes puedan ver errores que puedan tener en la tarea para los temas que entran en el examen, que básicamente son los mismos, más cinemática en 2 y 3 dimensiones. Entonces, es muy parecido. La idea es que ustedes ya tengan la corrección del examen para el primer parcial. Después tenemos la tarea 2 para el viernes 8 de octubre. Se entrega el viernes. Vamos a ver, no, perdón. En este caso, sí, aquí es donde vamos a tener un cambio debido a la semana de desconexión. Nosotros no queremos afectarles la semana de desconexión, lo que queremos es que de verdad ustedes desconecten completamente, no queremos que se pongan a hacer la tarea durante la semana de desconexión, de manera que la tarea 2 la vamos a entregar el lunes, probablemente. El lunes 4 ustedes tienen toda esa semana para hacerla, la semana de desconexión se desconectan completamente y la entregarían hasta el lunes de la semana del 18, o sea, 15 días después de que la entregamos, pero siendo conscientes de que durante la semana de desconexión no la deben de hacer, ¿verdad? Por muchas razones. Primero, porque no va a haber consulta durante la semana de desconexión, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo dejan para el final y dicen, se confían que la semana de desconexión lo hacen, entonces van a tener problemas porque no nos van a poder ubicar a ninguno de los profesores, porque realmente nos vamos a desconectar, porque eso es lo que nos exige Vicerrectoría de Docencia. Para mí esta semana de desconexión es bastante incómoda, pero la vamos a respetar a rajatabla. Entonces, para que sean conscientes de eso, de que no va a haber consulta durante esta semana, no se va a ver materia durante esta semana y no queremos que ustedes hagan la tarea durante esta semana. Para eso tienen esta otra semana y se entregaría la tarea el lunes de la semana del 18 al 24, que esa misma semana sería el segundo examen. Entonces, de nuevo, hacemos un esfuerzo bastante grande para poder calificar todas las tareas antes del miércoles, o sea, el martes, que ustedes puedan ver las respuestas, las notas el martes, para que puedan corregir algún problema o algún error que tengan en la tarea antes del examen. Entonces ahí vamos a hacer ahí un esfuerzo grande por el bien de ustedes. Y después, tendremos el tercer examen, también la semana, el 2 de diciembre, y la tarea 3, 2 semanas antes se las entregamos, y usted la tienen que entregar de vuelta el viernes siguiente. Eso sí, no cambió, creo. Se mantiene igual.
¿Estamos claros con lo del cronograma? Ya está actualizado, está ahí en el mediación virtual. Y nada más quiero que sí sean bastante consecuentes con ustedes mismos, ¿verdad? De cuando se habla de semana de desconexión, que de verdad desconecten por su bien. Entonces, por eso es que estamos dando, para esa tarea 2 estaríamos dando, entre comillas, 15 días. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Ok, No, nada más comentar de que me sorprende mucho que ya hayamos avanzado ya 3 semanas del semestre. sí. Sí, esto va rápido, ¿verdad? Son semestres comprimidos, en realidad son cuatrimestres, siempre se le ha llamado semestre, pero al final de cuentas son 16 semanas, básicamente. Entonces es como un cuatrimestre. En comparación a, por ejemplo, a las universidades privadas, creo que las universidades privadas creo que son 15 semanas, que lo manejan en cuatrimestres, digamos. Ellos tienen 15 semanas, nosotros tenemos 1 o 2 semanas, dependiendo del semestre, si es el primero o el segundo. Se supone que son de 18 semanas, pero siempre se pierde una por algún motivo. Y ahí estamos incluyendo también las semanas de exámenes. Entonces, de clases propiamente, al final vienen siendo 16 semanas, creo. Entonces es como un cuatrimestre. Bien. Ok, entonces, para continuar con la clase, recordemos nada más, voy a dejar de compartir acá. La verdad, debería de compartir pantalla como un todo para ahorrarme, eh, ahorrarme tiempo. Voy a hacerlo. En la clase anterior terminamos viendo lo que era el tema de velocidad instantánea. Entonces, nada más recordar, era esto que estaba acá. Entonces, nada más recordamos aquí un poco, hablamos de las velocidades medias, que en una gráfica era bastante claro, digamos, que la velocidad media hacía énfasis o se hace referencia a la pendiente de una recta que une dos puntos, cualesquiera, de la curva de posición contratiempo, ¿verdad? Estamos en una curva de posición contratiempo. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto es la velocidad media, van a tener entonces una en dos puntos y entonces encuentran la pendiente. Pregunta para ustedes, ¿cómo se ve una gráfica de posición contratiempo cuando tenemos velocidad constante? Como una línea recta, o sea, una pendiente Exacto. continua. Y de hecho, cuando se ve en el caso de una gráfica, velocidad versus tiempo, hay que tomar en cuenta de que las variaciones es equivalente a la aceleración, o que a medida que va aumentando se va haciendo más grande la medida de la velocidad, la aceleración va aumentando. Uh-huh. Sí, pero bueno, todavía no hemos visto nada sobre aceleración, que eso es a lo que vamos. Todavía estamos en una gráfica de posición contratiempo. Entonces, es importante que recuerden que las velocidades siempre, en una gráfica de posición contratiempo, las velocidades hacen referencia a las pendientes. Entonces, claramente, si tenemos una velocidad constante, tenemos una única pendiente, ¿verdad? Entonces, el objeto se va a mover o su cambio de posición con respecto al tiempo va a ser de manera constante. Va a haber un cambio de manera constante, o sea, una pendiente que es constante. Cuando tenemos una situación como la de la izquierda, que es una posición que va variando o que su tasa de variación no es constante, entonces es cuando aparecen tenemos diferentes velocidades, por lo tanto podemos ver o estudiar diferentes pendientes instantáneamente, ¿verdad? Entonces, la velocidad por acá, vamos a tener una velocidad que es positiva porque su pendiente a la línea tangencial es positiva. La de este punto azul va a ser una velocidad negativa
porque tenemos una pendiente negativa y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos en la curva, vamos a ir viendo diferentes cosas. Perdón, antes de, se me olvidó, tengo que hacer un anuncio extra además. Además de este cambio que hubo aquí, todavía todavía no se ha publicado el cronograma de sesiones de ejercicios con asistentes, pero empezamos esta semana. El jueves, el primer asistente va a estar ahí dando por 2 horas, creo, si mal no me acuerdo, es de 3 a 5. Déjenme un segundo nada más, voy a dejar de compartir porque ustedes no deberían de ver eso, porque no sé si está terminado. No, perdón, de 1 a 3. El jueves, este jueves es 2. El jueves 2, de 1 a 3, un asistente va a dar una sesión de ejercicios sobre vectores y movimiento unidimensional. Esta sesión es de ejercicios con nivel de examen. El asistente que la va a dar va a ser Eric. En mediación virtual pueden encontrar el link de la reunión de Zoom. Eric Cubillo ha sido mi asistente durante todos los semestres que hemos estado dando el curso. Y Eric es de esos asistentes que tienden a proponer ejercicios muy difíciles. Entonces aprovechenlo porque él tiene un nivel bastante superior. Él es físico de 4º año además y también es matemático de 3er año. Entonces, en la parte de vectores, creo que sería ideal que vean los ejercicios que él va a proponer. Se van a publicar en esa sección de mediación virtual probablemente mañana porque ha sido un poco apresurado. Le pedimos a él que lo hiciera con muy poco tiempo de anticipación. Entonces, mañana seguramente publicaremos los ejercicios en mediación virtual. También lo voy a hacer en Discord para que los que están oyentes puedan ver los ejercicios. Y en mediación virtual también pueden encontrar el link de la reunión. ¿De acuerdo? Esto para... Sí. Perdón, ¿qué día va a ser? El jueves, este jueves, a la 1 de la tarde. Gracias. Voy a pedirle también, a ver, la sesión es para que ustedes resuelvan los ejercicios, ¿verdad? No es para que ellos la resuelvan. La idea es que ustedes lleguen ahí a resolver como si fuera un centro de estudio. Ustedes están ahí, pueden trabajar con sus compañeros y aclarar dudas con el asistente. De todo tipo de dudas. Y bueno, sí se les dijo a ellos que a menos de que ustedes estuvieran muy perdidos, no lo hicieran el ejercicio. O sea, que de verdad ustedes lo intentaran hacer. Esa es la metodología que se va a seguir, ¿verdad? Para que ustedes los trabajen. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo aprovechen, esto es un esfuerzo que hizo la misma escuela de física, la dirección, para tener más asistentes, para que ellos les ayuden a ustedes en esa parte. Bien, volviendo. Entonces tenemos este caso, ¿verdad? La velocidad, ustedes pueden ir viendo a partir de una gráfica de posición contratiempo, ustedes pueden ir viendo cómo es la velocidad simplemente imaginando las pendientes que hay en cada punto, ¿verdad? Entonces vean que en esta sección de acá, por lo menos, tenemos pendientes negativas, por lo tanto aquí significa que hay velocidades negativas. El hecho de que habían velocidades positivas anteriormente hace pensar de que aquí hubo un punto de retorno, esto sería un punto de retorno y por tanto se ve reflejado también como un máximo. Y en ese punto de retorno ocurrió que la velocidad instantánea en algún instante V fue igual a 0. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen el movimiento que hizo el objeto, imagínense que esta es la posición X, el objeto partió desde un punto, avanzó, se detuvo y luego se regresó.
que es muy parecido, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso también, a un movimiento de caída libre, ¿verdad? Un movimiento de caída libre. Ustedes tiran un objeto para arriba, sube, 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 llega a un punto en el cual se detiene por un instante y luego baja, 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 baja. ¿De acuerdo? Entonces, en este instante de tiempo tenemos una velocidad que es igual a 0. Si ustedes ven la gráfica de posición contra tiempo de un objeto en caída libre, hace exactamente lo mismo. Digamos, sube por un cierto tiempo y después baja. Esto es la posición y esto sería T. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. De hecho, lo voy a borrar mejor de aquí para no confundir. Muy bien. Entonces, quiero que se vayan de una vez a menti.com para seguir con la dinámica que estábamos. Esto todavía no es oficial, entonces no lo tomen en cuenta. Entonces, váyanse a Menti y... A ver, ¿qué pasó aquí? Entren a Menti y es este de acá. Vayan a la... Vayan a la 9965. Esta fue la última pregunta que respondimos. 9965 40 42. Hayamos quedado en esa pregunta. Se mantienen... lo que no sé, habría que ver si los nombres... Profe, yo No se acabo fue. de ingresar y resulta ser que me tira desde la última pregunta, o como si la marqué bien o la marqué mal, justamente. ¿Cómo, perdón? O sea, que sí se observa de el resultado que tuve en la pregunta anterior a lo que Ah, me hice el viernes. bueno, entonces como que guardó el usuario de cada IP, Sí, parece. Ok, genial, entonces más fácil. Ya están 29 dentro de la cuestionario, entonces voy a seguir. Esto, así es como iban así Sí, es pero como eso era van. lo que me parecía raro. Creo que esa era, o sea, hicimos dos preguntas y esa era la primera nada más. Entonces creo que se quedó atrás una pregunta nada más. Ok, vamos a ver qué pasa entonces. Aquí Osman parece que no está hoy. Ok, sí, aquí está haciendo el repaso de todas las preguntas que ya respondimos. Ok, sí, ahí va. No, profe, yo sí estoy. Entonces, quién sabe por qué no lo está, porque me lo tachó en, opa, ¿qué pasó? En la cuestión de resultados parece que lo tachó. A Osman. Está censurado Osman por Menti. Sí, pero algo está pasando. ¿Lo saqué de la presentación? ¿O están todos ahí? Ni a mí me sale que esté listo para las demás preguntas. Creo que ya volví, profe, ya volví. Ok, sí, ya volvió Osmo. Ahora, something Porque went igual wrong. voy de último. No, de último de los primeros 10, pero son 30, entonces, ahora, vamos por acá. Listo. Ahora sí viene la pregunta. Listo, todavía 5 personas no respondieron. A ver, y pensé que iba a ser más sencilla para todos. Entonces, bueno, esto es bueno para que repasemos conceptos. A ver, la primera opción, velocidad media y el módulo de la velocidad media son siempre igual. Primero que todo,
acordémonos que son cosas totalmente distintas, ¿verdad? La velocidad media es un vector y el módulo de velocidad media es un escalar. Entonces, simplemente son cantidades físicas distintas de diferente naturaleza, por lo tanto no pueden ser iguales. La velocidad media tiene una dirección y el módulo de la velocidad media siempre va a ser positivo. Entonces, por ahí hay una diferencia importante. Luego, la velocidad media es un vector, esta era la respuesta correcta. Eso tiene que estar bastante claro. La distancia recorrida es un vector. No, la distancia recorrida no es un vector. La que es un vector es o la posición o el desplazamiento. Pero la distancia recorrida no. Recuerden que... voy un segundo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí. Sí, No me deja notar. Sí, El que está fallándome es Zoom, parece. Voy un segundo. No. Zoom. Reunión. No, porque me da aquí un... ¿Qué está pasando? Ya, ahora. Bien. Entonces, quiero... Ok. La distancia recorrida no es un vector, es una cantidad. Recuerden que un objeto que se encuentra, digamos, en este punto, imaginemos que tenemos aquí el espacio XY, donde esto es X, estamos en una dimensión nada más, ¿verdad? Y el objeto se mueve hasta este punto, luego se regresa, luego vuelve a andar hasta este otro, y así sucesivamente hace varios cambios de dirección y etcétera. La distancia recorrida va a ser el total de distancia que recorrió. Entonces, por ejemplo, si cada una de estas rayitas es 1 metro, entonces este recorrió 2 metros, 3 metros, 3 metros y después 2 metros más, 5 metros en total. Y si estamos hablando de 6 metros en total, perdón. Y si estamos hablando de posición, la posición final de este objeto sería a los 4 metros. Y si estamos hablando de desplazamiento, como empezó en 0 y llegó hasta 4, entonces su desplazamiento también hubiera sido 4 metros. Pero tampoco significa que la posición tiene que ser igual al desplazamiento, ¿verdad? Y por último, en un gráfico de posición contra tiempo, no se ve si el objeto se regresa. Y eso también es fácil. Sí se ve. ¿Por qué? Porque si esta es la posición inicial, el objeto llega hasta un cierto punto y después se regresa. Entonces, ¿cómo se ve un regreso en una posición, en un gráfico de posición contra tiempo? Pues simplemente donde hay un máximo es donde está el punto de retorno, el punto de regreso. Entonces, sí se puede ver en una gráfica de posición contra tiempo cuando un objeto se está regresando. Obviamente, como toda función, obviamente lo digo, pero no me gusta, no debo usar esa palabra. Como toda función matemática, no nos podemos regresar de esta manera, ¿verdad? En el tiempo no nos regresamos. Y las funciones matemáticas, y contra x, tampoco se regresaban, ¿verdad? Para que eso lo tengamos claro, ¿verdad? Usted nunca va a ver una gráfica que sea algo así, porque eso no existe. Bien. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver cómo van los puntajes. A ver, ¿qué pasa? Ok. Aarón sigue de líder y sacando un poquito más de ventaja. Son 300 puntos. Con que se equivoque una vez, ya lo alcanzan.
Bien, esto es de movimiento relativo. El movimiento relativo en una dimensión es relativamente sencillo, valga la redundancia, porque uno siempre está en el mismo eje, ¿verdad? Entonces, tal vez no es tan complicado, pero no necesariamente. A uno le puede costar bastante. Por ejemplo, en este caso teníamos un tren, ¿cierto? Está el observador fuera del tren, en el andén, y esta persona lo que está viendo es, imaginemos que esta es una ventana grande, entonces se puede ver perfectamente a través del tren, y vemos que el tren o el observador ve que el tren se mueve en este sentido, a una cierta velocidad del tren, pero además ve una persona que camina en sentido contrario al movimiento del tren. Esta va a ser la velocidad de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿O qué es lo que el observador va a ver? Va a ver que la velocidad de la persona es menor que la del tren. ¿Por qué? Porque el tren hace que ambos objetos se van a mover hacia la derecha, ¿verdad? Pero como la persona camina hacia la izquierda, entonces la persona no está llevando la misma velocidad del tren, sino que va a llevar una velocidad menor, porque va en sentido contrario. Existe la posibilidad que la persona no se mueva, y por eso la marqué también como correcta. Existe esa posibilidad, pero la magnitud de la velocidad de la persona tiene que ser exactamente igual que la magnitud de la velocidad del tren. Esa es la única condición. La dejé como buena porque cabe esa posibilidad. Pero para que el observador vea eso, que la persona no se mueva, implica que las dos velocidades tienen que ser iguales y en sentido contrario. Es muy importante en esta parte de movimiento relativo que nos acordemos que estas velocidades son vectores. Y así como está desarrollado en el libro, si ustedes lo leyeron, en el libro nada más colocan que la velocidad, creo que lo ponen como la velocidad de P es igual a la velocidad vamos a ver, la velocidad de P debido al observador, creo, o del observador debido a P, algo así. Lo ponen así como la velocidad, lo ponen en términos de A y de B. La velocidad del observador A más observador B, creo que era así, o BO. En fin, que lo ponen, primero que todo, lo ponen no como si fuera vectorial y lo ponen como un más, además, o sea, como si siempre fuera positivo. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y esto es un claro ejemplo en el cual no siempre es positivo, ¿verdad? Si el objeto, o sea, se puede poner como un más, pero tomando en cuenta que son vectores. Y al incluir estas flechitas aquí arriba, ya eso nos dice que las velocidades pueden ir en sentido contrario. Entonces ya podría haber un menos. Este es un caso en el cual es un menos. La velocidad de la persona debido al observador, esto era, ya me acordé, sí. Según el libro debería ser algo así. Voy un segundo. Y borrar. La velocidad, así. Voy a poner en términos del tren para que quede más claro. La velocidad de la persona, o en mis términos para no enredar, la velocidad de la persona en términos, o según el observador, va a ser igual a la velocidad del tren según el observador más la velocidad de la persona vista desde el tren. Entonces, la persona lleva una velocidad con respecto al tren, el tren lleva una velocidad con respecto al observador y lo que andamos buscando es ver la velocidad de la persona de acuerdo al observador. Entonces queda de esta forma. Ahora, al meterle la parte vectorial, entonces ya podemos tomar en cuenta que esta velocidad de la persona
con respecto al tren es negativa. Entonces nos va a quedar que la velocidad de la persona con respecto al observador va a ser igual a la velocidad del tren con respecto al observador menos la velocidad de, voy a quitarlo del carácter vectorial ahora sí, menos la velocidad de la persona con respecto al tren. ¿Por qué le quito el carácter vectorial? Porque, bueno, sabemos que estamos en una sola dimensión y aquí ya le puse el signo necesario. Ese menos me está dando el signo o la dirección de vector a la velocidad de la persona con respecto al tren. Otra forma que a mí siempre, toda esta parte de movimiento relativo, me gusta, una manera que me gusta a mí hacerlo, que nunca fallo, es pensar, digamos, en la misma situación. Este es el tren, este es el observador, y aquí está la persona. Entonces, uno puede definir distancias como la distancia del observador al tren, la distancia del tren a la persona y la distancia de la persona, del observador a la persona. Entonces, si uno lo hace en términos de distancias, al final a uno le queda que la distancia del observador a la persona o del observador a la persona va a ser igual a la distancia del observador al tren más la distancia del tren a la persona. Ahora, si yo hago la primera derivada de esto, entonces me quedan velocidades. La velocidad del observador es la velocidad de la persona con respecto al observador, es igual a la velocidad del tren con respecto a, creo que le di vuelta a los subíndices, perdón, más la velocidad de la persona con respecto al tren. Sí. Le di vuelta a todos los subíndices. Voy a acomodarlos. Así es como yo trabajo siempre todo lo de movimiento relativo. Me es más fácil pensar en función de distancias y después derivar y sacar las velocidades. Esto es, como le he puesto, PO. PO, TO, y después aquí también, PO y TO. Así es como a mí me gusta trabajar este tema, o sea, me gusta trabajar, así es como yo me recuerdo de cómo determinar las velocidades relativas. Me parece más sencillo que propiamente aprenderme la ecuación de velocidades, porque siempre se me hace un enredo de cuáles subíndices van en dónde. Entonces lo acomodo, lo pongo en términos de distancias y se me hace más sencillo recordarlo. Y después nada más derivo y ya está. En una dimensión, como les digo, es un pelín más sencillo. Y esto de la velocidad relativa es muy, muy divertido. Simplemente analizarlo. A mí me gustaba mucho cuando estaba chiquillo, no sé si llamarlo imaginar, pero cuando iba en el bus o cuando iba en un carro, pensar que las cosas venían hacia mí a una velocidad mayor a la cual yo iba, principalmente los carros. Si estaba hablando de dos carros, entonces uno lo que hace es que se agacha y trata de quitar la referencia, que es la tierra. La tierra es lo que está quieto. Entonces, si ustedes quitan la referencia, se agachan de manera que ustedes no vean el suelo, y ustedes se quedan viendo el carro que viene, parece, o si uno logra concentrarse lo suficiente, tratar de aislarse del mundo y solo ver el carro, parecería como si uno estuviera quieto y viene un carro muy rápido hacia uno. Igualmente con los objetos. Si ustedes logran aislarse del mundo, de su referencia, y solamente concentrarse en un objeto, es como si ustedes estuvieran quietos y el objeto viniera hacia ustedes. Y a mí me gustaba mucho, no sé, imaginármelo así cuando era niño. Hay otra situación que es muy divertida cuando ustedes si están en un carro o en un tren. De nuevo, lo que se necesita es eliminar la referencia, que es el suelo. Por ejemplo, cuando hay dos trenes parqueados
en el andén y ustedes están sentados en el tren, si el otro tren empieza a moverse muy lentamente, por un instante o por un tiempo dado, puede ser hasta un poco grande ese tiempo dado, ustedes no saben quién es el que se está moviendo. Si se mueven ustedes para adelante o si se están moviendo ustedes para atrás o si el otro se está moviendo para adelante. Y es una sensación un poco rara, porque por un instante uno no siente nada, pero usted siente que se está moviendo o ve que se está moviendo y uno no sabe quién es el que se mueve, si ellos o uno. Y eso tiene que ver con la velocidad relativa, ¿verdad? Al final de cuentas, de manera relativa, uno se está moviendo con respecto al otro y es indiferente quién sea. El efecto visual es el mismo, siempre y cuando uno no tenga una referencia. En el momento en el que uno tiene una referencia, ya todo se complica. Había un análisis que hacía, se supone, Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad, de la especial de la relatividad, haciendo referencia a esto de las velocidades relativas con respecto a las velocidades de la luz, ¿verdad? Que son, ahora sabemos que todo esto de la velocidad relativa a nivel macro y a nivel de la Tierra es solamente una aproximación de lo que ocurre realmente a altas velocidades, que fue lo que descubrió Einstein. Y Einstein decía que entender la teoría especial de la relatividad era más sencilla para una persona que naciera en un globo y totalmente oscuras que para una persona que ya vivió en la Tierra. Porque al nacer y vivir en un globo sin referencia, era mucho más sencillo explicar y entender las velocidades relativas, sin tener un suelo o un objeto quieto con qué hacer referencia. Porque al estar en el globo, usted siempre va a ser el objeto quieto, usted va a ser su referencia. Entonces no sabe lo que implica o no va a entender lo que implica moverse. O algo así era lo que trataba de explicar Einstein, lo cual es bastante interesante. Bien, chat, perdón, hay varias preguntas. Sí, cuando también en un bus o con un tráiler también pasa, también es divertido, ¿verdad? Uno siente un sustillo por un instante, uno se asusta porque uno no siente la aceleración del carro o del objeto en el cual uno está, pero ve movimiento. Y en más de una ocasión uno se asusta, puede ser porque piense que el carro de uno se está moviendo cuando uno no debería estarse moviendo el carro, ¿verdad? Y uno de una vez se va al freno de mano a averiguar qué está pasando. Y se da cuenta que no, que uno está quieto y es el otro el que se está moviendo. Son sensaciones divertidas. Bien, voy a borrar esto de acá. Voy a guardarlo por si acaso. Borro los dibujos y proseguimos. Creo que queda una pregunta así. A mí se me pasa el tiempo muy rápido. Bien, ya de una vez me voy a pasar a OneNote. Aquí. Y vamos a poner con aceleración. Muy bien. La respuesta correcta ahí es la razón de cambio. La razón de cambio de la velocidad. La aceleración lo que me dice es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. No me dice qué tan rápido se mueve un objeto. Tampoco me habla de la fuerza. Y aquí esto lo puse como trampa porque pensé que más personas se iban a ir. No hace referencia a la fuerza, si bien siento, la fuerza es proporcional a la aceleración, no es la fuerza, es proporcional, la fuerza es proporcional a la aceleración, pero la aceleración no es la fuerza, y hay una constante ahí que es la masa, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, y la razón de cambio de la posición es en realidad la velocidad, ¿verdad? Entonces esta tampoco es la correcta. Nada más para ya terminar el juego,
Vamos a ver quién fue el gran ganador. Y estuvo bastante parejo, pero creo que se lo dejaron por 100 puntillos. Profe, qué raro. Ok, Yo en esa no respondí porque no me felicidades cargó al la ganador. página y me dio puntos. Ahorita hacemos otra serie de preguntas. Bien, la aceleración se define, también se puede definir una aceleración media, y la definimos, igual es un vector, como el cambio de la velocidad, delta v entre delta t. Es un vector porque delta v es un vector y delta t es un escalar. T inicial menos t final. Igualmente, igual que en el caso de posición contratiempo, en unas gráficas, si nosotros tenemos en una gráfica de velocidad contratiempo y vemos este tipo de cosas, entonces podemos ver varios regímenes o regímenes. Aquí vamos a tener una Haga la pregunta. aceleración, aquí tenemos otra aceleración y en este punto tenemos otra aceleración. Las aceleraciones se pueden ver también como se pueden ver como las pendientes de una curva de velocidad contratiempo, de manera que podemos definir también una aceleración instantánea como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es lo mismo que la derivada de x con respecto a t de t. Esto implica que la aceleración va a ser igual a la derivada, a la segunda derivada de x Profe, con respecto al tiempo. Entonces, Creo que no está en escuchando. una gráfica de velocidad contratiempo, las aceleraciones se ven como pendientes. Esta sería la pendiente de la velocidad, va a ser la aceleración, que es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, podemos hablar aquí de una pendiente positiva, aquí son pendientes negativas ambas, una más grande que la otra, entonces aquí tenemos una aceleración 1, Profe, aquí vamos a tener una aceleración 2 y aquí una Profe. aceleración 3. Entonces hay profe, varias partes. Sí, varios me Perdón. levantaron la mano, creo que Byron, no se le escucha, según sí, algunos. Byron me levantó la mano, entonces adelante, Byron. Me pueden Profe, interrumpir en cualquier momento. Es que no se le escucha al parecer. ¿Perdón? No se le está escuchando. O sea, que están comentando en el chat que no tiene audio o que se le fue o que ellos no le escuchan. No, más bien al revés, que usted no nos escucha a nosotros, profe. Sí, ya. Varios han intentado comentar y como que no ha escuchado. No los he escuchado ninguno. Ok. Vamos a ver. Bueno, ya los escuché. Ustedes sí están viendo están viendo Sí, sí. las anotaciones y todo. Sí, sí, sí. Eso sí. Y sí me Solo que no escuchaban. nos escuchaba. Sí, Sí, lo sí, eso escuchamos. sí. Ok, bueno, entonces adelante las consultas. de la primera era lo del tiempo, lo de la tasa de cambio del tiempo, que fue su inicial menos final. Gracias. Ujú. Y bueno, de mi parte era nada más. Ok. Gracias. Sí, tienen razón. T inicial. Ok, pura vida. Bien. Entonces, eso es aquí y aquí un t al cuadrado. Es importante que ustedes, bueno, recordemos un poco de cálculo, de las cosas que vieron en cálculo, para que analicemos gráficas. Y a mí la parte de análisis de gráficas me parece súper importante. Primero, si tenemos una gráfica de posición contratiempo, voy un segundo, aquí tengo tanta cosa abierta que me estorba. Es
que sí, ni siquiera estaba viendo el chat porque... Chat, profe, no nos escucha. Se le fue el audio quizás. Profe. Ah, ok, ya. Sí, todo es lo del Delta. Ok, sí, todo bien. Primero que todo no estaba viendo que el chat se estaba escribiendo porque tengo parte de las herramientas ahí atravesadas. Ok. Lo que iba a hacer era... entonces, cuando tenemos una gráfica de posición contratiempo, uno puede construir también las de velocidad contratiempo y las de aceleración contratiempo y ir cambiando de una a otra sin necesidad de hacer cálculos. Y a mí eso es un ejercicio que me gusta mucho hacer, o bueno, ponerlos a hacer ustedes. Bueno, también me gusta hacerlo, no lo voy a negar. Por ejemplo, vean que aquí tenemos una velocidad que va creciendo, existe una aceleración. El hecho de que exista una aceleración y que uno sepa que la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo y además de que esta aceleración es positiva, esto me implica que voy a tener, además vean que la velocidad inicial empieza en 0, entonces en una gráfica de posición contratiempo, conociendo eso sí, a eso sí hay que conocerlo, que su posición inicial era 0, entonces lo que vamos a tener es una curva que empieza a incrementar su posición. Hasta que llegamos a este punto, que es aproximadamente el mismo, en el cual la aceleración cambia. Entonces, vean que la velocidad se mantiene alta, ahora la velocidad es levemente o cada vez menor y casi constante. ¿Eso qué implica? Eso va a implicar que vamos a tener un cambio, al haber un cambio de aceleración, hay un punto de inflexión en la gráfica de posición contratiempo y que la velocidad se va a mantener casi constante. Eso significa que en una gráfica de posición contratiempo, la pendiente que vamos a ver va a ser casi constante. Entonces vamos a tener ahí una pendiente que va a ser casi constante tirando hacia abajo. Entonces en realidad vamos a ver si la puedo dibujar porque va a ser algo así. Va a ir bajando muy, muy lentamente y se va a mantener casi constante. Y aquí vean que la velocidad empezó a disminuir. No, en ningún momento deberíamos de pensar, porque tal vez aquí en el dibujo lo hice mal, pero en ningún momento deberíamos de pensar que la velocidad está cercana a 0 y por lo tanto la pendiente va a ser 0. Lo que sí podemos ver es que en este punto la pendiente sí es 0. En este punto de acá. Y la pendiente, la velocidad se disminuye muy, muy rápidamente. Por lo tanto, la posición, vamos a ver, déjenme pensar si estoy haciendo correctamente. La velocidad aumentaba, después disminuyó. Eso implicaba que aquí se va a seguir moviendo a cierta velocidad, todavía a una velocidad alta hasta este punto, eso está bien. No llega nunca a ser velocidad 0. Aquí es donde se hace la velocidad 0, que es aproximadamente acá. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que va a seguir haciendo algo así. El máximo de posición se va a encontrar por aquí aproximadamente. Nada más que tal vez no está muy bien. Voy a hacerlo un poco más espaciado para que se pueda ver la diferencia. Dibujar, borrar. Lo hice en una sola, sí. No importa. Teníamos esto, después esto, y ahora lo voy a hacer así para que me quede un poco más espaciado y poder. Entonces, volvemos aquí.
Tenemos una velocidad que casi no cambia en todo este trayecto hasta esta línea de acá. Una velocidad casi constante hasta este punto. Y después de aquí tenemos una aceleración que es muy grande, por lo tanto la curvatura va a cambiar considerablemente hasta que se me hace cero en este punto de acá. Eso significa que va a seguir avanzando hacia adelante y es aquí donde se ocurre la velocidad cero. La velocidad cero en una gráfica de X contra T se ve reflejado como pendiente cero. Entonces aquí la pendiente de la velocidad se hace cero. Aquí tenemos pendiente cero. ¿Y qué es lo que ocurriría después de esto? Si siguiéramos aquí la gráfica, tendríamos velocidades negativas. Eso se ve reflejado en la deposición contra tiempo como que se regresa. Y entonces ahora sí vamos a tener velocidades negativas, una curvatura que es bastante grande, porque vean que las pendientes aquí son empinadas y se ve que se empieza a regresar muy, muy rápidamente. Entonces, hacer este tipo de análisis a mí me encanta. Es bastante entretenido y demuestra si uno tiene completo conocimiento de cómo se relacionan las tres variables, tanto posición como velocidad y aceleración. Entonces, un problema bastante común es darles la velocidad y a partir de la velocidad construir las gráficas de posición y las gráficas de aceleración. Las de aceleración son más sencillas, ¿verdad? Porque solamente tenemos las pendientes. Entonces, en este caso, la de aceleración sería, a partir de la velocidad, vamos a tener una aceleración constante que va a ser mayor a cero hasta este punto de acá. Luego tenemos una aceleración negativa y eso se ve reflejado en la pendiente que está acá. Vean que es una pendiente que es negativa, que es pequeña, eso sí, entonces es cercana a cero. Por lo tanto, acá, hasta que llegamos a este punto de aquí, creo. Y después otra aceleración negativa, pero un poco mayor, de mayor magnitud. Entonces, algo así. Y esta sería la de aceleración contra tiempo. Vean que no este caso, el de la aceleración, no es una gráfica continua, ¿verdad? Aquí tenemos discontinuidades grandes y es porque el objeto cambia su aceleración considerablemente de punto a punto. ¿Alguna duda con esto? Profe, quizás yo para reafirmar a ver si entendí. Entonces, Sí. cuando, Vamos a hacer más ejercicios, pero sí. Adelante. cuando la aceleración disminuye, o sea, bueno, por ejemplo, en la primera gráfica, o sea, cuando disminuye esa aceleración, es que no sé si se está midiendo la velocidad o la aceleración. Estamos viendo velocidad. Que arriba es velocidad. Esto es velocidad. Entonces, okay. Aquí la velocidad crece. Después la velocidad empieza a disminuir levemente y después disminuye muy rápidamente. Ok. Una consulta ahí, en ese punto de inflexión entre A2 y A3, ahí simplemente la velocidad sigue cayendo pero cae más rápidamente, nada más, no pasa nada con el de abajo, con la deposición. Es que, digamos, en A2 tiene una pendiente negativa, pero pequeñita, digamos. Después pasa una muy grande, pero entonces que me enredé en el punto de inflexión que está en la de abajo, que es la posición. Ese punto máximo cae de cuando la velocidad se hace cero. El punto de inflexión está aquí. Este es el punto de inflexión porque es donde hay un cambio de aceleración. Aquí está el punto de inflexión. Ahora, imaginen lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos una velocidad que sigue siendo positiva, o sea, el objeto va con cierta velocidad. Pero ahora si de repente usted le metió los frenos al carro, el carro sigue avanzando, ¿verdad? El carro todavía sigue avanzando. Eso implica que todavía vamos a seguir avanzando, pero la curvatura que va a tener va a ser mucho más cerrada. Y de hecho,
solo tenemos esta pequeña instante de tiempo a donde llegamos a un máximo. Aquí la velocidad se hace cero, por lo tanto aquí se ve reflejado como la pendiente en ese punto, la pendiente del eje, perdón, la pendiente de la gráfica. ¿Por qué no me pone la recta? Ahora. Esta pendiente de acá no nos sirve. Esa pendiente de acá es cero en ese instante. Entonces esto es una línea horizontal aquí. Me cuesta mucho dibujarla y la recta esa no sirve. Aquí tenemos una pendiente que es cero en ese instante. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero aquí. Aquí tenemos velocidad cero, por tanto pendiente cero. ¿Sí? No, decirlo ya, ahora sí me quedó más claro. Y una cosa, digamos, en A2 es una pendiente ligeramente negativa, ¿verdad? La aceleración casi que tiende a cero, digamos, pero siempre Sí. De negativa, hecho, no sé. sí, tiende a cero. Si la pendiente tiende a cero, eso significa que o sea, es muy cercana a cero. Eso significa que tenemos casi una recta aquí, ¿verdad? Casi una recta. Sí debería, digamos, yo no, mi intención cuando hice esta parte de aquí no era hacer una pendiente negativa, era que quedara constante, pero me salió mal, entonces lo hice con pendiente negativa. El hecho de que sea una pendiente tan pequeña es poco, no es muy bueno a la hora de hacer los sketches, ¿verdad? Porque uno no es tan ágil a la hora de hacer el dibujo, pero la intención es, si es una aceleración o es una pendiente muy pequeña, aquí se ve reflejado como si fuera aceleración cero casi, y por lo tanto una recta. Vamos a tener una velocidad casi constante acá. Entonces esto sería una recta, y después sigue subiendo un poquito más porque el objeto sigue avanzando debido a su velocidad hasta que se hace cero en este punto. Y a partir de este punto, entonces sí, en teoría, empezaría a regresarse. Recuerden que cuando tenemos velocidad cero, la primera derivada es cero, por lo tanto tenemos un máximo. La velocidad es la primera derivada de la posición. Entonces aquí esto que tendríamos aquí sería un máximo y por tanto un punto de retorno. Gracias, profe. Pura vida. Vamos a hacer receso. Regresamos en 10 minutos. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de la aceleración tiempo, ¿por qué esto no se hace continuo? porque tenemos tres puntos diferentes de aceleración. La aceleración no está variando suavemente. Vea que pasamos de una pendiente grande, aquí de velocidades, tenemos una pendiente grande a una pendiente pequeña y después otra pendiente grande pero negativa. Entonces, las aceleraciones que tenemos no podemos decir que varían suavemente. Además, sí tenemos que tener claro que esto es un ejemplo muy matemático en el sentido de que la función se puede comportar de manera discontinua, pero en la realidad tener cambios de aceleraciones tan grandes no es posible tampoco, ¿verdad? Por lo general, eh, si usted aprieta el freno al fondo, usted es cierto, usted va con una cierta velocidad, va acelerando, de repente aprieta el freno del carro hasta el fondo, aún así la aceleración tiene un tiempo de cambio, hace esto en un tiempo que es medible. Este delta T sí es posible medirlo. Entonces, una gráfica con estas discontinuidades tal vez no sea tan real, pero este delta T sí puede tender a cero, se puede hacer muy, muy pequeño dependiendo de la aplicación o dependiendo del ejemplo que estemos dando. Pero la razón por la cual es discontinua es porque tenemos diferencias importantes de pendientes en la gráfica de velocidad. Gracias, profe. Bien, hacemos el receso. Nos vemos a las 4:15. De vuelta. Voy a darle suspender a esto para estirarnos un poco y
el tema de movimiento uniformemente acelerado o movimiento bajo aceleración constante, que normalmente se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa eso? Vamos a asumir, en el caso anterior, por ejemplo, les dije que podían haber varios regímenes de aceleración. Entonces nos vamos a concentrar únicamente para un solo movimiento. Un movimiento en el cual sabemos que la aceleración es la misma en todo instante. Y vamos a analizar qué es lo que ocurre dentro de ese movimiento. Lo primero que tenemos es que sabemos que la aceleración la podemos ver como que es... Profe, Sí, creo que no está compartiendo pantalla. gracias. Y lo primero que podemos ver, compartimos pantalla. Otra vez me sale esto que no debería salir. Bueno, les decía, nos vamos a concentrar únicamente en una parte en la cual sabemos que la aceleración es constante. Por ejemplo, nos vamos a concentrar únicamente en esta trayectoria en la cual la aceleración es constante, o en esta trayectoria, perdón, en la cual la aceleración es constante. O verlo de esta forma también en este espacio de tiempo en el cual la aceleración es constante. Entonces, sabemos que por definición la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si tiramos el dt a multiplicar acá, entonces podríamos verlo como que la aceleración, la integral de la aceleración desde t igual 1 hasta o t inicial, pongámoslo, lo voy a poner de una vez para no, desde t0 hasta t, a dt es igual a la integral de v0 hasta v final de v. Haciéndolo ya de manera definida, las integrales definidas. Entonces aquí lo que me va a quedar es que la aceleración por delta t, o por t de una vez, z, por t es igual a delta v, que sería velocidad final, menos velocidad inicial. Vector, vector. Entonces de aquí uno puede sacar la primera ecuación importante, que es que la velocidad final para un movimiento uniformemente acelerado va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora, de nuevo, insisto, todo esto son vectores. En el libro no lo ven como vectores, en el libro lo ven simplemente como valores, pero hay que tener el cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es que la velocidad inicial sea hacia la derecha, y otra es que la velocidad sea hacia la izquierda. Y eso afecta considerablemente la forma en la que va a cambiar la velocidad final. Por ejemplo, si ustedes saben que la velocidad inicial es positiva, esto es v, esto es v contra t. Si la velocidad inicial es positiva, entonces, y tenemos una aceleración positiva, entonces las velocidades van a comportarse de esta forma, de manera lineal. Ahora, si fuera positiva la velocidad inicial, pero tenemos una aceleración negativa, entonces tendríamos este comportamiento. Y si tenemos una velocidad inicial negativa con aceleraciones positivas, haría esto o haría esto, que sería velocidad inicial negativa con aceleración negativa. Y eso genera cambios profundos cuando estamos haciendo también la gráfica de posición contratiempo. Entonces, sí es importante que consideren la dirección de los valores o de estas cantidades. Por lo tanto, véanlo siempre como vectores. Muy bien. Ahora, sabemos que también la velocidad es igual a la derivada
de la posición con respecto al tiempo. Entonces de aquí mismo yo puedo decir que V inicial más A por T de T, de una vez, dt es igual a de x, si integro ambos lados, entonces podemos hacer una integral desde x inicial hasta x final, y aquí podemos hacer una integral desde t igual 0 hasta t. Y al hacer esta integral, entonces nos va a quedar que v0t más a medios t al cuadrado es igual a x inicial, x final menos x inicial. Vector, 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 vector. De manera que x final va a ser igual a x inicial más v0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vector, vector. Entonces vean que cuando existe aceleración, la función de posición se comporta como una parábola, como una cuadrática. Entonces por eso era que yo antes dibujaba, cuando estaba dibujando las gráficas de posición contra tiempo, si existía aceleración yo hacía curvas, porque tienen cierta curvatura que está definida por este valor de acá. Si la aceleración es muy grande, pues la curvatura va a ser mayor. Si la aceleración es negativa, tenemos una curvatura negativa. Entonces, la curvatura de esta gráfica va a depender de la aceleración. Ahora, si tuviéramos aceleración 0, entonces vean que nos queda, si A es igual a 0, entonces nos queda que x final va a ser igual a x inicial más v0t, y esto tiene forma de recta. Por lo tanto, cuando dibujaba que decía aceleración 0, lo que vamos a tener es velocidades que son rectas. Esto es posición y esto es tiempo. Bien, entonces aquí ya tenemos otra ecuación importante. Además, para dos puntos cualesquiera, sabemos que la velocidad media, aunque sea un movimiento acelerado, podemos calcular velocidades medias. La velocidad media la podemos ver como un medio de v final más v inicial, como si sacara un promedio cualquiera. Eso se puede hacer así. Y además podemos decir que, vamos a ver, la otra cosa que me interesa son 5 ecuaciones. La otra es que yo puedo calcular sí, que digamos, también yo puedo agarrar esta ecuación y asumir para velocidades medias que x final va a ser igual a x inicial más la velocidad media por el tiempo. Esto también funciona. Y la última ecuación que me interesa se hace a partir de despejar el tiempo de la primera que calculamos. Por ejemplo, de aquí yo puedo sacar que t va a ser igual a v final menos v inicial entre a. Y voy a sustituir esta ecuación acá en esta de aquí, en la 2. Voy a sustituir la aceleración acá. Entonces me queda que x final menos x inicial, déjeme ver, perdón, no es la aceleración, lo que tengo que hacer es quitar el tiempo, lo que quiero es quitar el tiempo, perdón. No es aceleración, lo que estoy quitando es, no, sí, está bien, el tiempo, sí, sustituyo tiempo, ya, t igual aquí a, eso está bien. Y ahora sustituyo esto acá
Entonces esto es igual a V0 por el tiempo que ya dijimos que era V final menos V inicial entre la aceleración. V final menos V inicial entre A más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería V final menos V inicial entre A al cuadrado y esto aquí al cuadrado. Entonces, de aquí lo que me va a quedar es lo siguiente. Vamos a ver cómo era que lo despejaba esto. Sacamos a factor común delta V. No me interesa eso, ya. Entonces me queda que X menos X inicial. Voy a sacar a factor común una aceleración, de manera que lo puedo multiplicar por aquí, por A. Esto es igual a V0 por V final menos V0 al cuadrado. Y voy a agarrar bueno, lo voy a dejar aquí el 1 medio. También hubiera sacado factor el 1 medio. Me queda aquí 2. Y aquí puedo meter un 2 también. Y aquí puedo meter un 2. Saqué a factor común también el 1 medio. Y aquí el A que me quedaba se cancela con esta A de aquí. Y aquí me queda V final al cuadrado menos 2 veces V final por V inicial más V inicial al cuadrado. Entonces, este 2 de aquí, V final, V inicial, se me va con este de acá. Aquí un menos 2 se me cancela con este de acá, de manera que me queda que V final al cuadrado va a ser igual a V inicial al cuadrado. Sí, porque este está negativo, pasa al otro lado positivo, más 2 veces la aceleración punto X menos X final inicial. Así. Y esta es la última ecuación. ¿Por qué me interesa sacar esta ecuación? Porque me quité de encima el tiempo. Entonces podemos determinar velocidades del objeto en función del desplazamiento y de la aceleración, y sin que tener la necesidad de calcular el tiempo. Entonces, eso nos facilita un poco las cosas. Entonces, como resumen, para un movimiento uniformemente acelerado, vamos a tener que X final es igual a X inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la primera ecuación que es de utilidad para movimientos uniformemente acelerados. Después, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más V0t, que la velocidad media va a ser igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final, como sacar un promedio cualquiera. También que la posición final en términos de las velocidades medias la podríamos sacar como la posición inicial más la velocidad media por el tiempo. Y por último que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por X final menos X inicial. Aquí esta es una de esas partes en las cuales yo comprendo por qué se les quita el carácter vectorial a los vectores. Más que todo cuando uno está trabajando, por ejemplo, yo aquí hice algo que era totalmente, como vector, es totalmente ilegal, que es pasar aquí y dividir esta aceleración. O sea, no tiene sentido hacer esto, más si los vectores tienen diferentes direcciones, o especialmente porque los vectores podrían tener diferentes direcciones. Lo que pasa es que aquí,
como estoy todo en una misma dirección, en realidad sí lo puedo hacer porque todo es en Y. Y de hecho, por esa razón es que aquí, cuando se ve este efecto, vean que aquí esto es escalar porque está al cuadrado, esto es escalar porque está al cuadrado, pero aquí tengo vectorial. Entonces, esto aquí realmente es un producto punto. ¿Cómo? Tanto la aceleración como los desplazamientos están en el eje X. Entonces, esto directamente uno podría saltarse esta formalidad y decir, bueno, esto no son vectores y nada más poner la magnitud de A por perdón, ya puse otra vez el vector, por la costumbre. 2 veces A por delta T. Delta X, perdón. Entonces, esta es una de las razones por las cuales yo imagino que tratan de evitar poner vectores. A ver, la segunda ecuación, las dos V son iniciales, no. Aquí no, ¿qué hice aquí? V final es igual a, esto es una aceleración, perdón. Esto es A por T. A por T, así. Gracias por la corrección. Entonces, básicamente estas son las ecuaciones que necesitamos para el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, hay un caso especial del movimiento uniformemente acelerado que es caída libre. Para caída libre lo voy a poner aparte, pero en realidad es el mismo tema. Caída libre tiene la particularidad de que define su aceleración como una constante. La gravedad sería que la define. Exactamente, que es la gravedad. Entonces, para caída libre, la aceleración va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección J. Y eso ya está definido. Entonces, al trabajar en caída libre, siempre vamos a tener esta aceleración. Y hay un par de cosas que podemos tener siempre presentes a la hora de trabajar con los problemas de caída libre. Y se refiere más que todo al lenguaje. Por ejemplo, cuando en el problema le dicen a ustedes, se suelta un objeto, cuando le dicen se suelta, implica que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Cuando les dicen que llega, por ejemplo, a la máxima altura, esto es, voy a hacer aquí el comentario, cuando hacen referencia a se suelta. Cuando un objeto se suelta es porque la velocidad inicial es 0. Cuando... Sí. También podemos considerar que la velocidad final va a ser igual a 0 cuando hablan de máximos de altura. Esa también es importante. ¿Qué otra cosa que se me venga a la mente de caída libre? Creo que esas son como las más importantes. Sí, que digamos que salgan comúnmente en problemas y que eso a uno lo puedan, que esto uno lo pueda transformar, por ejemplo, estas frases se puedan traducir directamente a un lenguaje matemático cuando esto ocurre. Porque, bueno, se suelta, eso implica, no sé si me están viendo, sí, cuando dicen se suelta algo, ya, tal vez ustedes tienen el objeto y lo solté. Entonces, en ese instante en el cual yo lo estoy soltando, su velocidad inicial es 0. Es muy diferente soltar que tirar. Ahí yo le estoy imprimiendo una velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, si se suelta, velocidad inicial 0. Ahora, lo del máximo de altura, recordemos que en una gráfica de posición contra tiempo, en una gráfica de posición contra tiempo, cuando ustedes
grafican la posición del objeto, esto en términos de Y, ahora porque estamos en caída libre, entonces todo lo manejamos en Y, contra T. Soy bien fea esta T. Perdón. Contra T. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El objeto sube, y luego baja, ¿verdad? Entonces, en el máximo de altura, la pendiente va a ser 0, lo que estábamos discutiendo antes para cualquier movimiento uniformemente acelerado. Sí, para cualquier movimiento donde ustedes vean que hay un cambio hay un regreso, digamos así, o un punto de retorno, implica que la velocidad en ese punto es 0. La pendiente aquí va a ser 0, por lo tanto, velocidad final o velocidad en este punto, no necesariamente final, pero la velocidad en este punto va a ser 0. Ahora, otra cosa que me acordé y que es un error común y que por favor no me lo cometan. Cuando ustedes les piden un objeto, lo lanzan desde cierto lugar, para arriba, lo lanzan para arriba y luego cae. Y cuando cae, obviamente choca contra el suelo. Si les preguntan cuánto es la velocidad final del objeto, no nos referimos a la velocidad después del choque con el suelo. No queremos, obviamente, cuando choca contra el suelo se detiene y la velocidad final es 0. Pero nos referimos a la velocidad justamente antes de que choque contra el suelo, ¿verdad? Entonces es la velocidad en este punto de acá antes de que choque. No estamos hablando de la velocidad cuando ya chocó, porque obviamente la velocidad va a ser, es 0. Entonces, tomen en cuenta ese lenguaje, ¿verdad? ¿Me puede definir con la velocidad con la que llegó al suelo? En el sentido de que, o sea, no es 0 exactamente, pero es la velocidad Antes con de la que está chocar. llegando. Sí, Con la que está llegando. con la que está llegando, exacto. Eso es lo que queremos decir. Sé y entiendo que cuando uno les pregunta cuál es la velocidad al chocar contra el suelo, que el decir al chocar contra el suelo implica en el instante que está chocando. Y por tanto uno puede decir, bueno, inmediatamente antes o inmediatamente después. Por lo tanto, a la hora de leer se puede interpretar como después de chocarse y se puede poner 0. Pero dada la advertencia y dado a que vamos a ser más cuidadosos a la hora de redactar los problemas, no quiero que cometan ese error, ¿verdad? Porque he visto gente que dice, bueno, cuando choca la velocidad es 0 incluso, y entonces usan ese raciocinio para ir en dirección contraria y resolver otras cosas. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero claramente las cosas van a dar mal, porque la velocidad que andamos buscando no es después de chocar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dadas estas características, uno puede acomodar las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estas que teníamos aquí al final, y acomodarlas para el eje Y. Entonces, en vez de trabajar con X final, se trabaja con Y final. Entonces, podríamos acomodarlas, escribirlas por ahí para que les queden. Para caída libre, Y final va a ser igual a Y inicial más la velocidad inicial por T. Y aquí otra vez hay que tener cierto cuidado. Para ser formales con la nomenclatura de gravedad, la nomenclatura de vectores, uno debería ponerlo como G vector. T al cuadrado medios. G vector, donde ese G vector que está acá implicaría esto, menos 9,8. Si ustedes revisan la literatura, la gran mayoría de los libros lo que hace es poner menos G medios T al cuadrado. Y numéricamente no les va a generar ningún error. Ustedes nada más ponen 9,8 en vez de, aquí en el G habla ese G sin la flecha,
hace referencia a la magnitud de 9,8. Entonces, numéricamente no les puede generar un error, o no les debería generar un error, pero la nomenclatura de vectores estaría mal, porque aquí estamos trabajando con vectores y esto no es un vector. Entonces, para ser totalmente correctos, aquí deberíamos de poner la dirección Y o en la dirección J, para hacer énfasis de que esta parte de aquí sigue siendo vectorial. Entonces, nada más, bueno, tengan ese cuidado. A mí particularmente, para evitar este tipo de confusiones, tengan el cuidado cuando leen la literatura. Me gusta dejarlo así, más G, sabiendo que ese G es menos 9,8. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más G por T. La velocidad media va a ser igual a un medio de V inicial más V final. Ahora claramente todo está en Y, ¿verdad? Y entonces, Y final es igual a una Y inicial más la velocidad media por T, y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G. Profe, esa ecuación anterior de Y, ¿para qué es? Esta es nada más, es la velocidad media para determinar posiciones, tomando en cuenta velocidad media. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un movimiento acelerado y ustedes saben la posición en este punto y saben la posición en este punto de acá y les dan velocidad media, o de casualidad usted conoce la velocidad media entre estos dos puntos, entonces usted podría, a ver, dependiendo a lo que le den, perdón, si usted conoce las posiciones finales, iniciales y el tiempo que tardó en llegar ahí, puede calcular la velocidad media, que sería la pendiente de esta, de esta recta que está acá. O si de casualidad usted conoce la velocidad media, usted podría determinar las posiciones finales e iniciales entre esos dos puntos, dependiendo de lo que dé el problema. Muchas veces en los libros pueden ver que estas dos están combinadas también. Entonces ponen de una vez Y final es igual a Y inicial más un medio de la suma de las velocidades por el tiempo. Y las combinan directamente, estas dos ecuaciones. Pero bueno. 2G y aquí Y final menos Y inicial. O delta Y si lo quieren poner así. Entonces aquí también existe la posibilidad de, como todos son escalares, entonces poner aquí menos 2 veces G y ahí sí pone uno Y final menos Y inicial. Aquí sí estaría correcto hacerlo de esta forma, porque ya todos son escalares. Uy. Profe, una pregunta, la primera, la T no va al cuadrado, sí. Sí, ¿O no? al cuadrado. Sí. Bien. ¿Alguna duda? Entonces, para la próxima clase lo que vamos a hacer es ejercicios y ahorita los 10 minutos que nos quedan vamos a hacer otro poquito de ejercicios, pero también con Menti. Entonces vuelvan a entrar a Menti y estos sí son ejercicios. No vean las respuestas porque no interesan. Que ustedes las sepan así. Y ahora entren a la 2160-0183. Son 4 preguntitas, en teoría rápidas. Son preguntas conceptuales, son bonitas. Para ver cómo van esos conceptos. Una consulta, el quiz del viernes sería
esto. Sí, el quiz del viernes va a ser de esto. Y la verdad, estaba pensando en no hacerles quiz del todo, pero la verdad es que entre más quizzes tengan, mejor para ustedes, ¿verdad? Entonces, les voy a hacer quiz de esto mismo, a pesar de que ya lo evaluamos, voy a hacerles quiz de esto mismo. Hay 22, no sé si de los 28 que quedan van a entrar alguno más, o si no, ya jugamos. $21.60-0183. Va, juega, pues si no se nos va el tiempo. Tomen en cuenta que las velocidades son constantes. En todo momento el pájaro va a 30 kilómetros por hora y en todo momento el corredor va a 15 kilómetros por hora. Para esta sí un poquito más de tiempo. Eran 2 minutos, creo. Ok, ya están todos. Bien, una gran mayoría lo tuvo bueno. ¿Cómo? ¿Alguno de los que lo tuvo bueno quiere explicar cómo lo sacó? Profe, Sí. no, yo al menos intenté de pensar en ecuaciones y cosas así, pero la verdad no me vino ninguna a la mente. Entonces solo leí el enunciado y vi que la velocidad del pájaro era la del doble, que era el maratonista. Ujú. Y faltaban 7,5 kilómetros para que llegara a la meta. Entonces le da tiempo para dar 2 vueltas enteras y solo recorría 15 kilómetros. Sí. Más o menos por ahí anda el asunto, digamos. El error principal es ponerse a calcular o a medir o no sé cómo. Voy un segundo. ¿Dónde tengo los controles de? No entiendo. Ah, ya sé cuál es el problema. Ahora. El principal error es ponerse a sumar, digamos, recorre 7.5, mientras tanto la maratonista recorrió tanta distancia y empezar a sumar cuántos kilómetros recorrió el pájaro. Si uno empieza a hacer eso, ya está equivocado. La base de este problema, si lo quieren ver en forma de ecuaciones, es que la velocidad es igual a distancia, bueno, pongámoslo en términos módulo de la velocidad o la rapidez va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Pero la velocidad siempre es constante y la maratonista va a recorrer, va a 15 kilómetros por hora y tiene que recorrer 7.5 kilómetros. Por lo tanto, la maratonista recorre toda esa distancia en 0,5 horas, o sea, 30 minutos. Entonces, si sabemos que el pájaro siempre se mantiene a 30 kilómetros por hora y que tiene este tiempo, entonces, ¿cuánta distancia recorre? Nada más pasamos el tiempo multiplicar por velocidad. Eso sería para la persona. Y para el pájaro, entonces hacemos V
T es igual a D, y de aquí saco que sería 30 por 0.5, que me da 15 kilómetros. Entonces, es relativamente sencilla este problema, pero uno comete la tentación, o se va por la tentación de empezar, o muchas personas se van por la tentación de empezar a sumar distancias que recorre el pájaro. Recorre 7.5, después se regresa, pero entonces la persona ya había recorrido tanta distancia, entonces ahora recorrió el pájaro la resta de eso, y ahí van. Y eso simplemente es un error, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que es un movimiento a velocidad constante, y por lo tanto, el tiempo que va a tardar la maratonista, va a ser el mismo tiempo que va a tardar el pájaro moviéndose a una Profe, velocidad constante. Sí, y para sacar ese tiempo era dividir esos 20 kilómetros entre era, digamos, 20 esto es para, kilómetros. este de aquí, digamos que es para la persona, el cálculo que hice para la persona. Entonces, yo lo que hice fue que la persona va a 15 kilómetros por hora y tiene que recorrer 7.5. Entonces, T va a ser igual a 7.5 entre 15 kilómetros por hora. Aquí teníamos distancia, estos son kilómetros por hora, de manera que hora queda arriba multiplicando, lo cual me daría 0,5 horas. Y ahora agarré esto para el pájaro. Entonces, para el pájaro, lo que digo es, agarro la misma ecuación, pero ahora todo para el pájaro, con la velocidad del pájaro, serían 30 kilómetros por hora por 0,5 horas. Esto es igual a la distancia que recoge el pájaro. Entonces me queda 30 por 0,5, que serían 15 kilómetros. Ok. Sí, es que yo puse que la persona corría 20, no sé dónde vi 20, pero... Sí. Lo vio aquí en las opciones, seguramente se confundió. Sí. Profe, Sí, no sé si es correcto, pero digamos, uno igual puede sacarlo con una regla de 3, ¿verdad? también es válido, pero sí, es válido. Se puede. Se puede porque es constante, ¿verdad? La aceleración es constante, entonces todos los valores se mantienen constantes y al final eso sale como una regla de 3, que es equivalente a hacer esto que acabo de hacer yo con ecuaciones. Bien, siguiente problema. Bueno. Aarón se mantiene ahí en primer lugar. Bien, voy a dibujar aquí otra vez lo que teníamos. Y esta pregunta es buena porque es muy conceptual. Aquí teníamos la posición y aquí teníamos el tiempo. Uno va a velocidad constante y el otro va, no me quedo feo, haciendo este movimiento hasta que llegamos a TV. No era exactamente igual, pero bueno, algo parecido. ¿Qué es lo que ocurre? En el instante TV ambos tienen la misma velocidad. No pueden tener la misma velocidad porque vean que la pendiente de la roja es distinta a la pendiente verde.
Entonces, recuerden que estamos en posición contratiempo. Si estamos hablando de velocidades, estamos hablando de las pendientes. Por lo tanto, en este punto, las dos líneas no tienen la misma pendiente. Una tiene pendiente constante y la otra casi cero. En este dibujo que hice yo. Por lo tanto, esta quedaba anulada inmediatamente. Ambos trenes aceleran al mismo tiempo. No puede ser, porque primero que todo, esta no está acelerando. Estamos a velocidad constante. Entonces, no aceleran al mismo tiempo. En algún punto, ambos tienen la misma velocidad. Sí, antes de TV. ¿Por qué? Vean que en esta parte, bueno, si quieren hacen análisis directamente de pendientes. Hay un punto por aquí aproximadamente donde la pendiente de esta es igual que la línea de esta otra. Lo pueden ver de esa forma. O la otra forma es, vean que la pendiente de acá, al inicio, es mucho mayor que esta. Y la pendiente en este punto es menor que esta. Por lo tanto, en algún instante, no sé dónde, la pendiente tuvo que pasar por el mismo valor de la pendiente de esta otra. Pasó de una pendiente mayor a una pendiente menor de manera suave. Por lo tanto, hubo un instante en el cual las pendientes fueron iguales. Y de nuevo, la aceleración no puede ser porque hay uno que ni siquiera está acelerado. Entonces, no aplica. La respuesta correcta está acá. No hay dudas con este. Este es uno de esos que es muy, bueno, a mí me gusta mucho. No traía truco, pero sí, o sea, es fácil de entender, pero en momento no se me ocurrió, la verdad. Sí. Yo en mi caso sí logré entenderlo, pero no sé por qué me quedé viendo tanto la respuesta y no le clic y no me dio tiempo. Ya también puede pasar. Sí, a veces este tipo de problemas, este juego, digamos, lo limito porque si no se nos da aquí las 6 de la tarde. Entonces, tengo que limitar un poco. Por ejemplo, ya ahí cambiaron considerablemente todas las puntuaciones y antes Anthony se nos fue. ¿Cómo? ¿Cómo que me fui, profe? ¿Cómo que me fui? Aquí está. Qué raro. No sé por qué de vez en cuando me tira ahí una. Ah, no, es que usted pone clic encima. Uy, qué susto, profe. Me estoy redimiendo. En el otro quedé como de penúltimo. No los tacha, profe. Ya veo que soy yo el que lo puedo tachar. Ya entendí, perdón. Listo. Quedan una pregunta más, creo. No, dos todavía. Si tienen que irse, pues terminamos el juego, no importa, no pasa nada. Si alguien tiene que irse, puede abandonar. Bueno, es que la tuve que hacer de esa forma. Para esta hay más tiempo. Creo que son 2 minutos también. Aquí entra el juego de la miopía también. Sí, perdón, pero es que no encontré otra manera de escribirlo porque Menti me limita mucho los caracteres, entonces no podía meter más de 120 para hacer la pregunta.
Estuvo peleado. Ok. No sé si me puedo regresar. Ver imagen. Voy un segundo. Si solamente 5 la tuvieron buena. Ah, pero. No, este era el pasado. Ah, no me sale la imagen. Voy a compartírselas de otra manera. Déjenme ver a dónde la tengo. Aquí. Entonces, hay varias... Pregunta. Ah, no se ve. No me diga. Ah, no sé, aquí está. Bien, vean. Ok. Nos dicen que inicialmente empieza en el punto P. Nos dan este dibujo de acá donde nos dicen cuál es el punto P, cuál es el punto R y cuál es el punto Q. Vean que P es un valor positivo que está, que no, o sea, es un valor positivo. O sea, tiene que estar su posición inicial como valor positivo. Entonces, al saber eso, inmediatamente descartamos esta opción de acá, porque vean que inicia en un valor negativo, y también podríamos descartar esta de acá porque está muy cercano a 0. Entonces ya esas dos descartadas de entrada. Luego nos dice que permanece ahí un rato. Entonces, en todas las otras opciones permanece en un valor positivo arriba de 0. Y luego se mueve hasta llegar a Q. Vean que Q todavía sigue siendo un valor positivo. Entonces, se mantiene en P y después se va a Q, que debería de ser positivo, de manera que esta opción también queda eliminada de una vez. Luego dice que permanece en Q. Ah, bueno, incluso esta de acá también la podemos eliminar, la 1, porque Q no es 0. Entonces, esta se queda eliminada. Nos quedan estas dos opciones que son muy parecidas. Dice, permanece en Q por un rato y luego recorre rápidamente hasta llegar a R. Ese rápidamente es la clave, porque vean que la pendiente de esta transición de Q hasta R es menor que la pendiente de esta otra de acá. Entonces aquí hay una clave y eso ya casi me da como respuesta definitiva la 2. Pero sigamos. Permanece en R un instante y después se devuelve lentamente hasta P. Entonces, de nuevo, ese lentamente, vean que aquí tenemos una pendiente pequeña y aquí tenemos una pendiente muy rápida. Por lo tanto, descartamos la opción 4 y la correcta era la 2. Entonces, este es un problema muy conceptual también que nos habla de cómo interpretar gráficos, ¿verdad? Y cómo traducir una determinada situación a un gráfico directamente, sin ni siquiera pasar por ecuaciones. Ese lentamente del final de diferencia está bien jalado el pelo ahí. ¿Por qué jalado el pelo? Por los anteojos. Ah, perdón, sí. Como les digo, los miopes estuvimos ahí batallando. No, sí, ahí no puedo hacer nada, pero es que Menti me limita la cantidad de letras que puedo poner y define el tamaño de la imagen como le da la gana. Entonces, no puedo, ¿dónde estoy? Aquí. No podía hacerlo más grande. Ahora sí, nos queda una pregunta. Anthony parece que va a tomar la delantera. Muy bien. Y la última pregunta, que ya no recuerdo ni cuál era. Ah, sí. Bien. En este problema teníamos el dibujo. De nuevo, esto era posición contra tiempo. Y hacía algo así.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este problema no me encanta por la frase frenar o acelerar, que es confuso. Porque ustedes perfectamente me pueden decir, y eso me ha pasado en otros problemas y se las doy por válida, pueden decir que esta es correcta también. Acelerar todo el tiempo porque está acelerando de manera negativa. Entonces puede ser válida esta respuesta. Ahora la corrijo a ver si alguien si puede cambiar los resultados del juego. Pero lo que está ocurriendo acá es que tenemos una aceleración negativa, ¿verdad? Por la curvatura que existe. Tenemos una curvatura que es hacia abajo, por lo tanto, tenemos una aceleración negativa o una aceleración en contra de la velocidad inicial que teníamos. Veamos que tenemos una aceleración inicial positiva, porque tenemos una pendiente positiva. Y la aceleración va en sentido contrario, porque tenemos una curvatura negativa. Entonces eso hace que el objeto vaya frenándose. Si bien es cierto, también se podría decir que acelera. La velocidad constante no puede ser velocidad constante porque vean que las pendientes van cambiando. Aquí tenemos una pendiente grande y conforme avanzamos la pendiente se hace cada vez más pequeña. Entonces, esta no puede ser. Y que acelere un tiempo y frene otro, no, porque no tenemos un punto de inflexión. Si de repente hubiéramos tenido algo así, digamos, aquí entonces hay un punto de inflexión y pasamos de una aceleración positiva a una aceleración, pasamos de una aceleración negativa, perdón, a una aceleración positiva. Entonces, tampoco esta era válida. Pero como les digo, sí acepto esta crítica, digamos, de acelerar y frenar, se puede criticar. ¿De acuerdo? Entonces, lo de frenar todo el tiempo es porque la aceleración, el signo de la aceleración es contrario al signo de la velocidad inicial que teníamos. Vamos a ver si rápidamente, solo para ver los resultados, a ver quién ganó. De momento gana Anthony. No sé si Alonso respondió. Uy, profe, sí, yo respondí la A. Bueno, vamos a Cámbialo ver. para ver qué tal, nada más. Voy a ver si me permite hacer el cambio. Ahora esta es correcta. Y ahora a ver cómo cambia. Ah, no, ¿por qué no me lo actualiza? Sí, ya lo actualizó al final, pero igual no le da a Alonso. Segundo. Sí, excelente. Me siento muy satisfecho. Bueno, pura vida, muchachos, ya es tardísimo. Me siguen en Instagram, Atalín Destresen. Me pasé tamaño poco. Nos vemos en la próxima clase. Hoy les subo ejercicios de este tema para resolverlos el viernes. Además, tomen en cuenta que el jueves también va a haber sesión de ejercicios. La sesión de ejercicios es únicamente para los problemas que lleva el asistente, no es una consulta. Profe. Sí. Esos ejercicios de asistentes son en vivo, por así decirlo. O sea, no es que los sueltan antes para que los traigamos resueltos o algo así. No. Es en vivo para que los resuelvan en el momento. Sí, no es una tarea ni nada por el estilo. Es para que ustedes usen esas horas para estudiar o para practicar esos ejercicios que él lleva. Ok. Pero sí lo voy a escribir antes. ¿Y eso se graba? No sé si él tiene, es que tenemos un problema con las cuestiones de licencias. Al ser creado en la universidad o por la cuenta de la universidad, los asistentes no tienen, ¿cómo se llama esto? Permisos de host, de anfitrión. Entonces, la única opción es que yo me pueda conectar a esa hora justamente, que no sé si la voy a poder hacer, y darle los permisos para que él grabe. Voy a intentarlo. Sí, profe, si puede, porfa, porque es que yo tengo clases ahora justo. Pero de nuevo, bueno, sí, de nuevo,
él va a estar ahí no resolviendo problemas, él va a estar ahí aclarando dudas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, profe. Muchísimas gracias. Ok. Buena vida, hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, buenas tardes. No, buenas Buenas tardes. noches, ya. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.